Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y está como todos los jueves aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez y ella te va a dar los números de teléfono por si quieres regalarnos una llamada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa Volviendo a la Palabra. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Otros medios de comunicación donde nos puedes mandar mensajes, también tus dudas. Es un correo volviendoa.dios@hotmail.com. Un número de celular que es el 818-252-8607 y un Facebook que es Volviendo a la Palabra. También contamos con una página donde puedes escuchar las prédicas de programas anteriores que es www.volviendoalapalabra.com. Y en especial una felicitación a Sofía, nuestra hija mayor de las niñas. Saludos, Sofía. Sí, bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos y yo también, si nos está escuchando la pequeña, quiero mandarle una felicitación que hoy está cumpliendo 8 años ya. 8 años, así de rápido se va el tiempo. Así que a mi chiquita, que la quiero mucho y al ratito vamos allá para comer pastel. ¿Okay? Y vamos a comenzar hoy con el tema que tenemos preparado el día de hoy. Vamos a seguir con el tema de las últimas semanas. Si te acuerdas, comenzamos hablando de conocer a Dios. Vimos que ese conocer que dice la Biblia significa tener una relación de intimidad con Dios. Después hemos empezado a ver cómo tener una relación con Dios, es decir, cómo lograr esa intimidad con Dios. Y hemos hablado de 3 partes y tienes que grabártelas porque son indispensables, no son negociables. Lo primero es la Biblia, la palabra de Dios. No se puede conocer a Dios de otra manera. No hay salvación sin la palabra de Dios. Eso es lo primero y eso es lo que muchos que aunque se dicen cristianos están despreciando. La palabra de Dios. No están yendo lo suficiente a la palabra de Dios por su cuenta. Todo lo que hagamos o todo lo que estés haciendo sin ir a la palabra de Dios, lo más probable es que esté equivocado. Y si te equivocas en esto, tu vida eterna está en juego. Y hoy otra vez es lo que muchos hoy no creen, aunque se dicen cristianos. Pero esto se trata de vida eterna. Esto se trata de vida eterna o de castigo eterno. Entonces lo primero es la palabra de Dios y es indispensable. Lo segundo es la fe. La fe es creer. Por creer que precisamente la palabra de Dios. Entonces no puede haber fe sin haber primero palabra de Dios. Te digo, las 3 partes que hemos hablado no son negociables, son indispensables. Y si falta una de ellas en tu vida cristiana, no vas a ser salvo. Entonces, lo segundo es la fe, creer la palabra de Dios. Como dijo Jesús en Juan 7:38, este versículo tienes que grabarlo. Juan 7:38. Grábalo en tu mente. Dijo Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Tenemos que creer en Jesucristo, pero como dice la Escritura. Entonces, tenemos que ir a la Escritura. Y lo tercero, en esa relación de intimidad con Dios, y así en ese orden, es la oración. La oración correcta viene de estudiar la palabra de Dios y de creerla. Si no leemos, si no estudiamos palabra de Dios, hasta la oración es incorrecta. Y así están muchos hoy. De la oración hablamos las últimas 2 semanas y hemos visto varias cosas. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:7, que dice que tenemos que orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar hablando con Dios constantemente, todo el día, en el trabajo, en la escuela, en el camión, en el coche, al despertar, al acostarse, todo el día.
Pero después vimos que tiene que haber una oración íntima, como dice Mateo 6:6. Tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Que al final de cuentas es de lo que estamos hablando, de tener intimidad con Dios. ¿Cómo saber si estamos orando como Dios quiere? Debemos hacer lo que hicieron los discípulos. Ellos también oraban. ¿Quién sabe cómo? Pero cuando vieron a Jesús orar, los discípulos se dieron cuenta que su oración no se parecía nada a lo que hacía Jesús. Y entonces ellos hicieron lo que debemos hacer hoy nosotros. Fueron con Jesús y le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. No le pidieron: Jesús, ora por nosotros. Le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué hizo Jesucristo, el Maestro? Les enseñó a orar. Y les enseñó el Padre Nuestro, lo que hoy conocemos nosotros como el Padre Nuestro, pero no se los enseñó para que lo repitieran nada más, sino como el modelo de oración por excelencia. Es decir, es lo mínimo que debe tener una oración. Y por eso comenzamos a ver el Padre Nuestro. Es lo que enseñó Jesús. Si alguien te está enseñando a orar diferente, ya depende de ti a quién le crees. Pero un cristiano sigue a Jesús. Entonces un cristiano ora como Jesús enseña. Pero depende de ti a quién le quieres creer. Y aquí vamos a seguir hoy. Jesús dijo: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahí es donde nos quedamos las 2 semanas pasadas. Hablamos que Jesús enseña varias cosas ahí. Lo primero, enseña a quién orar. Está diciendo: ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿A quién le debemos orar? Al Padre. No se nos enseña otra cosa. En ningún lugar de la Biblia se nos enseña a orar a intermediarios. No se nos enseña a orarle ni a María, ni a Judas, ni a Moisés, ni a Abraham. No necesitamos intermediarios. Eso ya lo sabemos. No necesitamos ni como los de los católicos de yeso o de papel, pero tampoco de carne y hueso. La Biblia dice que el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y es al único que necesitamos. Ni hombre, ni pastor, ni sacerdote. No necesitamos que nadie ore por nosotros. Entonces eso es lo que enseñó Jesús. ¿A quién orar? Al Padre. Al Padre. El mismo Señor nos dijo un día: clama a mí y yo te responderé. No dijo: mándame recados con nadie. Dijo: clama a mí y yo te responderé, en Jeremías 33. Entonces, orar tampoco es hablarle a las cosas o a las enfermedades, como vimos también ya las semanas pasadas. Orar no es cuando, yo no sé si has escuchado gente hablándole a los glóbulos rojos. Y dicen: glóbulos rojos, multiplíquense. Eso no es una oración, que me disculpen. Con la gente que le habla al sistema inmunológico funciona. Eso no es una oración, mi hermano. Declarar y decretar no es hacer oración. Atar demonios no es hacer oración. Echar demonios y reprenderlos no es hacer oración. O por lo menos no es una oración a Dios. Si eso fuese una oración, es una oración al diablo, porque le estás hablando al diablo, ¿verdad? Eso es lo que enseña Jesús. Una oración es hablar al Padre nuestro. Y otra cosa que enseña ahí es, no nomás es de decirlo, es la relación que Dios está ofreciendo, que Dios quiere tener con todos, una relación de padre e hijo. De padre e hijo. Pero vimos la semana pasada, esta no es una relación de un padre con un hijo mayor. No, no importa cuántos años tengas, así tengas 100 años, Dios quiere ser papá y tú un bebé, un pequeño. Así es la relación con Dios. Por eso vimos el pasaje la semana pasada donde se nos manda a hacernos como niños. Pero no es una cuestión menor, porque dice: el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces, así es la relación que Dios quiere.
Y hablando de la oración, que es el tema que tenemos, la oración es básica para esto. Pero la oración no solo es pedir y pedir, es lo que hablamos, hay que tener intimidad con Dios, hay que pasar tiempo con el Padre, hay que contarse cosas con Él, tenemos que reír con Él, tenemos que llorar con Él. Y vamos a seguir hoy aquí con el tema y con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, mira cómo empieza, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero enseguida, si te fijas bien, sí se nos enseña a pedir. Es decir, claro que en toda oración puede haber peticiones, pero no son las que hoy hacemos, no son las que hoy nos han enseñado. Pero mira, el Padre Nuestro está lleno de peticiones. Dice, venga tu reino. Está pidiendo que venga su reino, hágase tu voluntad. Está pidiendo que haga su voluntad. No nos dejes caer en tentación. Está pidiendo, líbranos del mal. Son peticiones, pero no como las que hoy hacemos nosotros. No como las que hoy nos enseñan en las iglesias. ¿Por qué? Porque tristemente hoy existe un cristianismo que no es el cristianismo verdadero. No es el cristianismo que se ve en la Biblia. Y a este pertenecen muchas iglesias hoy. Y hay personas que por esto hoy creen que son cristianas, pero no lo son. ¿Cómo saberlo? El cristianismo verdadero es un cambio de deseos. El cristianismo es un cambio de corazón. El cristianismo es un cambio de espíritu. El cristianismo verdadero es tener el Espíritu de Dios morando dentro del hombre. Entonces no podemos desear lo mismo que antes. Por pura lógica, no nos pueden gustar las mismas cosas que antes. Sin embargo, hoy es lo que creen muchas personas. Antes de conocer a Cristo, nos gustaban las cosas materiales, el dinero, la mejor ropa, el mejor carro. Queríamos tener éxito. Nos decían, fuimos diseñados para tener éxito. Y creemos que ahora conocemos a Cristo y creemos que ahora Cristo es nuestra ayuda, pero para obtener esas cosas, lo que antes nos gustaba, pero no es así. Eso no es cristianismo. El cristianismo no es Dios sirviendo a los hombres, sino al contrario. El cristianismo es, antes nos gustaba el dinero, las cosas materiales, vivíamos para eso, vivíamos egoístamente, queríamos ser el mejor en todo. Pero cuando conocemos a Cristo, todo eso cambia. Cambió mi corazón, cambiaron nuestros deseos. Ya no nos gusta lo material, ya no deseamos lo material, ya no deseo el dinero como antes, ya no deseo el éxito. Es más, dice Pablo en Filipenses 3:7. Filipenses 3, 7 y 8, dice Pablo, cuantas cosas eran para mí ganancia, hoy las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Basura. Todo lo demás es basura para ganar a Cristo. Ese es el cristianismo. Es un cambio por dentro. Es un cambio de deseos. Ahora buscamos lo espiritual. Como dice el Señor en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios. El cristiano busca exclusivamente el reino de Dios. Exclusivamente. Buscamos las cosas de arriba. Ojalá y estés tomando los versos. Dice Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si en verdad eres cristiano, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Te das cuenta? Se nos manda mirar solo lo celestial, no lo terrenal.
no lo terrenal. Así es la vida cristiana. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, cuando Jesús le decía que iba a padecer, y Pedro le dice, en ninguna manera eso te acontezca. Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso es lo que se nos manda. Mirar solo las cosas de Dios, exclusivamente las cosas del cielo y no las terrenales. Ahí mismo en Mateo enseguida le dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tienes que negarte es negar tus deseos. Ya no puedes desear lo mismo que antes. Hay que negar esos deseos, hay que crucificarlos. Gálatas 5:16 dice que tenemos que andar en el Espíritu. Es decir, vivimos para las cosas espirituales. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la vida cristiana. Vivir para las cosas espirituales y no para las carnales. Porque el deseo de la carne, dice Gálatas 5:17, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Hay dos tipos de vida, la espiritual, la que lleva al cielo, y la carnal, la terrenal, la que lleva al infierno. Hay dos reinos, el reino de Dios. Pero acuérdate que Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo, porque hay muchos dicen, somos hijos de un gran rey y debemos de tener todo. Sí, pero todo lo que tiene ese rey. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, el reino de Dios no promete cosas de este mundo. El príncipe de este mundo, la Biblia dice que es el diablo. Y el que ofrece las cosas del mundo, la Biblia dice que es el diablo. Al mismo Jesucristo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La Biblia es demasiado clara. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No hay vuelta de hoja. Y dice después Romanos 8:6 que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Es decir, pensar en las cosas de la carne te va a llevar a la muerte, al infierno. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Y está hablando eternamente, vivirás eternamente. Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo te pregunto, ¿en realidad tu carne ya ha sido crucificada? ¿Los deseos pasados? ¿O te sigue gustando lo mismo de antes? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Cuáles son tus afanes? ¿Por qué cosas vives preocupado? ¿Cuáles son tus deseos? ¿El dinero? ¿Te preocupa tu sueldo? ¿Si has de comer mañana? ¿O la escuela? ¿Tu escuela o la de tus hijos? ¿El trabajo? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Pagar la luz? ¿Los coches? ¿En qué estás invirtiendo tu dinero, tu tiempo? ¿En cosas del mundo o en cosas espirituales? Dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En dónde está tu tesoro? ¿En dónde está tu corazón? ¿Te das cuenta? Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne nos hacen enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es decir, ¿te gustan las cosas del mundo aún? ¿Te ocupas de las cosas del mundo? Eres enemigo de Dios.
Eres enemigo de Dios. Tenemos que ocuparnos de lo celestial, de lo espiritual. Y no estamos hablando de ir solamente a la iglesia los domingos. Pero si te gustan las cosas de la carne, las cosas del mundo, es porque no eres hijo de Dios. ¿Cómo saberlo? Primero tenemos que saber cuáles son esos deseos de la carne. ¿Cuáles son? ¿A qué le llamamos cosas del mundo? Vamos, si vas a la Biblia, por eso tienes que ir a la Biblia para ir haciendo un listado de esto. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ve haciendo tu lista. Dice que el adulterio, es algo carnal, desde luego, pero la Biblia dice no solo el ejecutarlo. Jesús dijo en el Sermón del Monte, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La fornicación, el tener relaciones fuera del matrimonio, la inmundicia abarca todo esto y más. La homosexualidad, las violaciones, el incesto, todo lo que tiene que ver la lujuria. Son cosas carnales. En la idolatría, dijo ahí Gálatas 5:20. Todo lo que ponemos por delante de Dios es idolatría. La idolatría es mucho más extenso que solo las imágenes. Desde luego que las imágenes es idolatría, pero hoy hay gente idolatrando personas, hay gente idolatrando pastores. La avaricia es idolatría. Y el dinero es el principal ídolo que hay hoy. Después dice pleitos. ¿A poco no has tenido pleitos con alguien? Y Jesús dijo en el Sermón del Monte, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Los pleitos, la ira, tu carácter, el enojo, las contiendas, todo eso son cosas de la carne. ¿Te das cuenta? El homicidio, aunque otra vez digamos, pero yo no he matado a nadie. Pero Jesús dijo en el Sermón del Monte, si te enojas con alguien es como si lo hubieras matado. Somos asesinos. Hay mucho más. Pero esas son cosas de la carne. Pero no solo eso. No solo contra eso. Es contra lo que hay que luchar en general. Por ejemplo, dice Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Gracias por continuar con nosotros aquí en cabina. Los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Otros medios de comunicación donde nos puedes mandar mensajes, ya sea en el celular, que es el 818-252-8607, también en el Facebook, que es Volviendo a la Palabra, y el correo electrónico, que es volviendoa.dios@hotmail.com. Entonces, estamos hablando de lo que es la vida cristiana y las cosas que no corresponden a la vida cristiana. Se nos manda a poner la vida en lo espiritual y quitarla de lo terrenal, de lo carnal, de las cosas del mundo, dice la Biblia. Son cosas que leemos y creemos que las hacemos, pero hoy quiero hacer contigo un recuento, un listadito. ¿Qué son las cosas del mundo? Por ejemplo, todas las cosas materiales son cosas del mundo, ni modo que sean espirituales. Haz una lista. La casa, las casas que habitamos son terrenales, son cosas del mundo. Los autos son cosas del mundo. La ropa que traemos son cosas del mundo. Los accesorios, que traemos, los relojes, los anillos, las joyas, los adornos, son cosas del mundo. Y algunas cosas muy vanas. Los zapatos que traemos, las bolsitas que se compran las mujeres, son cosas del mundo.
lo que hacemos con nuestras personas, la pintura de uñas, el tinte del pelo, son cosas del mundo. El cuidado personal, tienes que entenderlo. No es que, oye, pero entonces lo hacemos o no lo hacemos. Haz lo que dice la palabra. Busca primero el reino de Dios, el cuidado personal, el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Tú de qué crees que sea? ¿A poco es espiritual? Claro que no. Es cosa de la carne. Primera de Timoteo 4:7, ahí al final del 4:7, dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio puede cuidar tu cuerpo, pero la piedad, es decir, cuando dice la piedad se refiere a la vida cristiana. Esa cuida tu alma, cuida tu vida eterna. Si pasaras más tiempo en la Biblia que en el gimnasio, eso es lo que está diciendo. Más tiempo en la Biblia, más tiempo predicando, más tiempo orando que haciendo ejercicio. Eso es del mundo. Mira, yo he escuchado personas que dicen: la alimentación, la sal te hace daño, el azúcar también te hace daño, la leche te hace daño, la harina también te hace daño, el café te hace daño. Ya ni hablemos de los refrescos, de las frituras. Y yo no quiero decirte que comamos cualquier mugrero, pero de lo que estamos hablando es que Dios no nos manda cuidar el cuerpo. De hecho, la Biblia nos dice: no temas a los que matan el cuerpo. Tenemos que temer al que puede quemarnos cuerpo y alma en el infierno. No nos manda Dios cuidar nuestro cuerpo, nos manda cuidar el alma, nos manda cuidar el espíritu, nos manda andar en el espíritu. Sigue pensando en todas tus cosas, voltea ahí alrededor. ¿A qué pertenece? Al mundo. Alguien dirá: oye, pues todo pertenece al mundo. Pues prácticamente sí. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Todo está bajo el maligno. Todo el mundo. Primera de Juan 2:15. Toma las notas y chécalas ahí en tu casa, en tu Biblia. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego dice el 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, cuando dice todo, pues es todo. Dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Te das cuenta? Ni modo que el cristiano desee las cosas del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. El cristiano no es de este mundo. ¿Te acuerdas la oración de Jesús? En Juan 17:14. Juan 17:14. Dice nuestro Señor: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y después le pide al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, los cristianos, pero no somos del mundo. ¿Cómo habremos de desear las cosas del mundo? Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Eso es lo que somos, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero somos extranjeros. Dice Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos mexicanos, no celebramos el grito, somos ciudadanos del cielo.
Por eso buscamos y nos gustan las cosas del cielo, no las terrenales. Pensamos solo en las cosas espirituales, no en las de este mundo. ¿Cuáles eran tus preocupaciones antes? No pueden ser las mismas de hoy. ¿Qué querías para tus hijos antes? Yo antes quería para mis hijos que tuvieran una profesión, que fueran doctores o que fueran contadores. Hoy quisiera que fueran predicadores. Ese es mi oficio. Para eso fuimos creados. Y es lo que yo quiero para mis hijos. Que tengan su futuro asegurado. Sí, pero no en la tierra, sino en el cielo. Sino en el cielo. Distingue lo que es del mundo a lo que es celestial. El trabajo que tenemos es cosa del mundo. El dinero es cosa del mundo. El estudio, las profesiones son cosa del mundo. La otra vez oía a una muchachita decir, bueno, si Dios te está llamando para que seas un arquitecto, adelante. Es un error. Tu estudio, tu trabajo, tu profesión es cosa de este mundo. Dios no está llamando a nadie para que sea arquitecto. Dios no necesita doctores. Dios no necesita contadores. Dios no necesita arquitectos. Dios necesita predicadores. Dios necesita evangelistas, Dios necesita escritores, pastores, ¿sí comprendes? Dios no necesita músicos, ni siquiera músicos cristianos. Esos que creen que Dios les llamó a cantarle, predicadores, es lo que necesita el Señor, predicadores. Lucas 10:2 dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Las profesiones son cosas del mundo, los trabajos son cosas del mundo, el obrero, el licenciado, el oficinista, el cantante, el actor, todo eso son cosas del mundo. Si tuvieses oportunidad de tomar una maestría o estudiar más la Biblia, ¿qué crees que quisiera Dios? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Ser mejor en tu trabajo o saber más de la Biblia? ¿Qué es mejor? El mundo nos está engañando. Estamos viviendo conforme al mundo. ¿Te das cuenta? Los que son de la carne piensan en la carne. Los que son de la carne piensan en el trabajo. Los que son de la carne piensan en qué le van a dejar a sus hijos. Los que son de la carne piensan en la pensión, piensan en el seguro, piensan en el salario. Los que son del cielo piensan en las cosas celestiales, en la salvación de ellos y de los demás. ¿Te das cuenta? Hoy que está de moda la política es cosa del mundo. Hoy que vienen las votaciones y las campañas, hay cristianos que creen que debemos contribuir a mejorar la sociedad y la ciudad y tapar baches. Otra vez, Dios no está llamando cristianos a ser guardianes del país. No se nos manda a proteger que los políticos no roben. No se nos está mandando a tapar baches. No se nos está mandando a dejarle a nuestros hijos un mundo mejor. No se nos manda a cuidar el mundo. No se nos manda a cuidar el petróleo, ni la contaminación, ni ese tipo de cosas. No se nos manda a proteger a las ballenas o a los animales que se extinguen. No se nos manda a proteger los arrecifes. No se nos manda a proteger los bosques. No se nos manda a cuidar la capa de ozono. Dios va a destruir este mundo. Lo cuides o no lo cuides, Dios lo va a desaparecer. Dios lo va a desaparecer. Son cosas del mundo. Por eso también habla contra nuestro cuerpo. No se nos manda a cuidarlo. Un día va a ser polvo. Lo cuides o no lo cuides, el cuerpo va a ser polvo. Alguien dice, bueno, pero el ejercicio es para vivir un poco más. Te tengo una mala noticia. Vas a vivir lo mismo, hagas o no hagas ejercicio, vas a vivir lo que Dios determinó. Te cuides mucho o te cuides poco, nada escapa a la mano de Dios. Pero es que hoy disfrazamos las cosas del mundo como si fueran espirituales y decimos, yo voy a ser el mejor contador para la honra de Dios, pero es mentira. Lo que pasa es que nos gusta el dinero y la comodidad. Nos estamos engañando.
La línea es tan delgada, el corazón es tan engañoso. Dice Jeremías 17:9, no solo que el corazón es engañoso, es perverso, es malvado, nos está haciendo daño. El cristianismo no es cuidar eso, es cuidar tu alma y el alma de los demás, es preocuparte por tu espíritu y el espíritu de los demás. El cristianismo es renunciar a lo que antes te gustaba, a renunciar a tus deseos pasados. Eso es el cristianismo. Dijo Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el cristianismo. Crucificar tus deseos. La avaricia, pero no solo la avaricia, el afán, las preocupaciones por las cosas del mundo. Miren la Biblia, nunca viste a Jesús. Muchos dicen, oye, es carpintero, y nunca lo viste preocupado. Oye, y si terminaremos de hacer las sillas. Nunca. A Pablo, nunca lo viste hablar. Oye, ¿y si vendo? ¿Y si vendo? ¿Y si no vendo? No, cambió de vida. Y si vendes, ¿qué importa? Y si no vendes, ¿qué importa? Dijo Pablo, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. De eso no se trata la vida. La vida cristiana, dice Gálatas 5:24, otra vez, grábatelo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Has crucificado tus deseos o te siguen gustando las cosas del mundo? El cristianismo es luchar precisamente contra la carne y contra sus deseos. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es Dios ayudándote con todo lo que te gusta. Discúlpame, pero te han engañado. El cristianismo no es Dios ayudándote a conseguir tus metas, tus sueños. No. El cristianismo es dejar esos sueños que teníamos, es dejar las metas que teníamos y tomar las de Dios, los deseos de Dios. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal. Haced morir lo terrenal. Eso es el cristianismo. Hacer morir lo terrenal. Matar al viejo hombre. Matar los deseos que teníamos antes. Incluso el cuerpo, las enfermedades, la salud es cosa del mundo. Es cosa del mundo. El sufrimiento es cosa del mundo. Es lo que dice el Señor. Ahorita que te leí cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Es porque Pedro le decía, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera eso te acontezca. Es decir, Pedro pensaba como hoy pensamos muchos cristianos, que no sufra, recházalo, reprende la prueba. Pero Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Ese es un deseo de Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Te das cuenta? Se nos manda ver las cosas de Dios, ver las cosas espirituales, ver lo que no se ve, pero verlo por fe, por fe. Segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Y luego dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, las eternas. Se nos manda a ver las cosas que no se ven, las celestiales, las eternas. En cualquier circunstancia, ver lo espiritual. Ver lo espiritual. Es que es la vida cristiana. Antes de conocer a Jesús, solo teníamos ojos para lo que se ve, para lo terrenal, para el trabajo, para el dinero, para la salud, para las cosas del mundo. Y el que iba a la iglesia decía, creía que Dios era para que nos fuera mejor en las cosas del mundo. Y hoy muchos que se dicen cristianos es lo que creen, que Dios es algo que podemos usar para que nos vaya bien en las cosas del mundo.
Pero el cristianismo no es esto, mi hermano. Otra vez te repito, te han engañado. El cristianismo es dejar de ver lo que antes veíamos y ahora vemos algo que no conocíamos. Ahora vemos el reino de Dios y vivimos conforme a ese reino, aunque nadie más lo vea, aunque solo nosotros lo veamos. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, no te hagas igual a ellos. Isaías 8:11. Isaías 8:11. Jehová me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a lo que este pueblo llama conspiración. No temas lo que ellos temen. Jehová sea vuestro miedo. Se nos manda a ser diferentes. Efesios 4:22. Efesios 4:22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos de este mundo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Transformaos, renovaos. Eso es el cristianismo, es un caminar, pero es un avanzar hacia la santidad, es un camino hacia la santidad, hacia la perfección, porque el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Y en Mateo 5:48 dice, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. El cristianismo es caminar hacia allá. Por eso dijo Jesús, el que persevere hasta el final, el que se mantiene caminando hacia la santidad hasta el final, ese será salvo. Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dijo Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, es un caminar, renovaos, transformaos. ¿Cuál es la meta? La santidad. La santidad es la meta. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Oye, ¿Dios me quiere rico o pobre? ¿Dios me quiere sano o enfermo? Dios te quiere santo. Dios te quiere santo. Esa es la meta. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Dicen Efesios 4:13. Efesios 4:12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el cristianismo. Caminar, luchar, intentar ser iguales que Cristo. Él es nuestra meta. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es encerrarse en cuatro paredes a cantar. Ese no es cristianismo. El cristianismo no es levantar las manos, no es hablar lenguas, no es echar demonios, no es revolcarse en el suelo. El cristianismo es ser como Cristo, perfectos y santos, y cada día santificarse más y más, porque dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ahora es imposible? ¿Tú crees que es imposible? Tú ves a nuestro Señor burlándose de nosotros y diciéndonos, sed santos, y que no se pueda ser santos. ¿Tú crees que nuestro Señor se burla de nosotros y nos pide ser perfectos cuando no se puede ser perfectos?
Lo que pasa que ahí es donde entra el tema que tenemos. Para nosotros sí es imposible, pero para Dios todo es posible. Y el cristianismo es un caminar, pero no es un caminar solos, es un caminar con Cristo. Es un caminar con Cristo. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y para Él no hay imposibles. Era necesario todo este preámbulo porque estamos hablando de la oración. Y la oración del cristiano gira en esto. En que tenemos que ser santos, en que tenemos que ser perfectos, en que tenemos que agradar a Dios. Y para nosotros no es posible. Y ahí vienen las peticiones a nuestro Dios. Señor, dame santidad. Esa es la oración de un cristiano. Señor, hazme santo. Señor, hazme santo. Señor, ayúdame con mi carácter. Cuando nuestro carácter explota, nos arrepentimos. Pero vamos a nuestro Dios. Señor, ayúdame. Ya no quiero ser igual. Ya no me dejes caer en tentación. ¿Te fijas las peticiones del Padre nuestro? Ya no me dejes caer en tentación. Esas son las peticiones de un cristiano. Esas son las peticiones del cristiano. No me dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbrame del mal. Haz tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo. Como quien estás orando. ¿Quién te enseñó a orar? Mira las oraciones que hay en la Biblia. No es pedir y pedir cosas materiales. Proverbios 30, del 7 al 9, dice: 2 cosas te he demandado, Señor, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario para que no me sacie y te niegue y vaya a decir quién es Jehová. O no sea que siendo pobre robe y blasfeme así tu nombre, Señor. ¿Te fijas qué hermosa oración? Nada que ver con lo que hoy nos enseñan a pedir. Pero ¿quién te está enseñando a ti a orar? Ora como Jesucristo. Ora como Jesucristo. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque no tenga para comer, aunque no tenga techo, aunque sea pobre, aunque no tenga coche, aunque no tenga casa, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Te das cuenta de estas oraciones? También son peticiones, pero no como las que hoy creemos que podemos hacer. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Dice Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Si no pedimos conforme a su voluntad, no nos oye. ¿Y cuál es su voluntad? Ahorita veíamos Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Nada más que seas santo para que vayas al cielo. Para que vayas al cielo. La Biblia no habla en ningún lado, hermano, que podemos pedir coches, ni cosas materiales. Ni siquiera habla de que podemos pedir sanidad. La Biblia habla de que debemos pedir cosas espirituales, que debemos pedir ser más santos, ser más como Dios, ser más como Dios. El ejemplo de oración es el Señor. La oración del Señor en Getsemaní, esa es la corona. Cuando tú sabes que tienes la fe que salva, cuando tu oración es como Jesús en Getsemaní. ¿Te acuerdas? Cuando Él dijo, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo mismo que dice en el Padre Nuestro.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El cristiano es el que sabe lo mejor que le podría pasar. Es lo que está en la voluntad de Dios, sea lo que sea, aunque se vea feo, aunque sea una prueba. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es como ora el cristiano, así es la oración del cristiano, así es como enseña Jesús. Hoy hay hombres enseñando otras cosas. Hoy hay hombres enseñando que puedes pedir cosas materiales, que puedes pedir el novio que quieras, que puedes pedir cambiar el coche, que suenes las llaves y te lo va a conceder. Eso es lo que dice el hombre. La Biblia no. La Biblia no. La Biblia dice que podemos pedir, pero conforme a su voluntad. ¿Tú a quién le vas a hacer caso? Hermano, ora como Jesús. Pídele que te enseñe a orar. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves si nuestro Dios quiere. En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. Esto es ABC Noticias. Monterrey y su